Lo cierto es que no todo es baile y felicidad y me da muchísimo gusto saludar a mi compañero Vicente Amador. Historias que se cuentan, mi querido Vicente, para nublarnos la mañana con las cifras de la deserción escolar en plena pandemia. Cuéntanos. Andrea, qué gusto verte. Oye, además con ese antecedente musical. ¿Qué tal? No, bueno, o sea, por supuesto que transmite en la víspera de las vacaciones de la Semana Santa. Yo creo que efectivamente es un fondo muy positivo, adecuado para lo que vamos a hablar. Vamos a ver. Oye, Andrea, mira, a ver, ya veníamos mal. Estoy hablando de años atrás y me refiero, por supuesto, a la educación. Hace años que instrumentos estadísticos, como la prueba PISA, de la que hemos platicado muchas veces aquí, nos echan en cara que México padece severos retrasos educativos. Estos estudios te confirman lo que nos topamos con frecuencia. Por un lado, escuchamos de países con sistemas académicos que incluyen clases de robótica en el kinder, y por otro lado, nos topamos con estudiantes del nivel superior que no comprenden lo que leen, nomás por poner un ejemplo. Ya había retrasos y la pandemia agravó los problemas y las desigualdades. Hace tiempo que yo no analizaba cifras de verdad que me resultaran tan preocupantes en este sentido. Mira, la recién presentada encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación del INEGI ofrece datos impactantes. 5.2 millones de mexicanos, lo estamos viendo en la pantalla, 5.2 millones de mexicanos entre los 3 y los 29 años de edad no están inscritos en el ciclo escolar 2020-2021 por falta de dinero o de otros recursos directamente relacionados con la pandemia. En otras palabras, hay casi 3 millones de estudiantes que no se inscribieron por problemas económicos. Y hay otros más de 2 millones que tampoco están inscritos porque, lo vamos a ver en la siguiente lámina, porque consideran que reciben clases a distancia poco funcionales para el aprendizaje, porque alguno de sus padres o tutores se quedó sin empleo. A ver, son historias que contrastamos en el día a día, porque no tiene computadora ni otro dispositivo para las clases, ni conexión a internet, porque la escuela cerró definitivamente, otra tragedia y otro drama de tantas escuelas, y otras tantas razones que son igual de preocupantes como las ven ustedes ahí, que es como que un familiar se contagió o murió de COVID. El asunto no queda ahí, porque la mayoría de los afectados corresponden al nivel de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. De verdad, mira, yo hace años que analizo cifras que fotografían realidades que duelen, y estos números me angustian, porque no solo es una imagen de lo sucedido, es la historia de millones de niños y jóvenes, de hogares sorteando grandes dificultades, pero sobre todo son el anuncio hacia futuro, pues, de una realidad que se podría suponer cada vez más problemática, ¿no? Lo que estamos comprometiendo en con todas estas dificultades, ¿no? Pues es futuro, son nuestros hijos, ¿no? Oye, y esto tampoco creo que te va a sorprender, ¿no? Como se ve en la pantalla, pues ¿quiénes son quienes están apoyando? Claro. Prioritariamente y desde el hogar a los estudiantes, yo creo que queda muy claro. Las madres, las mujeres, lo cual también representa un reto de equidad de género, pues porque se les está cargando la mano, ¿no? Una vez más, son quienes apoyan las madres en el 85% de los casos en preescolar, el 77% de los casos en primaria y el 60% de los casos en secundaria. ¿Te acuerdas que lo platicábamos también en alguna otra ocasión de esos elementos vinculados? Ya sabemos que la pandemia es un acontecimiento de inmenso calado y multifactorial,
Y una de esas cosas que se desprenden es un tema de desigualdad de género, ¿no? Bueno, una de las razones, y aquí este instrumento recién presentado, recién salido del horno del INEGI, lo deja muy claro, cómo tienes a muchas mujeres que no solo, además, han sido las que más han perdido empleos, sino que además, como bien se ve aquí, pues están ocupadas atendiendo a sus hijos, claro. ¿no? Claro, definitivamente. Oye, ya sabemos, Andrea, que son heroicas, pero pues lo siguen dejando claro. Apenas ayer me topaba justo con una nota de una locataria en un mercado en la Ciudad de México que se sale a la esquina junto con su hija y un pequeño escritorio para conectarse al internet público y que tome ahí algunas de las sesiones, ¿no? O sea, cuántas de estas historias que calan, ¿no? Que te enternecen y que dan cuenta además de ese heroísmo materno que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, que en la pandemia son historias que se han multiplicado. Qué tremenda cifra, Vicente. Más de 3 millones de niños entre 3 y 29 años, niños y adolescentes abandonando la escuela. Me parece aterrador porque pues, son 3 millones de futuros padres y madres, lo cual implica cabezas de familia escasos de educación. Son 3 millones de futuros votantes en este país que requiere tanto de votantes bien preparados. En fin, y preocupa mucho además los motivos detrás que tienen que ver con razones económicas que además deberían de poderse resolver de manera muy sencilla porque es una ayuda económica menor la que podría regresar a estos niños a las aulas. Resulta preocupante y para mí confuso incluso tratar de entender la estrategia que está llevando a cabo este gobierno que no está teniendo la capacidad de dar la ayuda más mínima a los estudiantes. Es increíble porque seguramente a ti te ha tocado, a mí me ha tocado y a usted que me acompaña en casa seguramente le ha tocado que alguien que conoce a alguien cercano le dice, oye, necesito ayuda, mi hijo no tiene dónde ir a la escuela, el celular se echó a perder, la computadora no sirve, no puedo pagar el internet, en fin, cosas que realmente... Híjole, tendríamos que estar resolviendo como país de una manera estructural, de fondo. Nadie tendría por qué abandonar la escuela por razones económicas. Es tremendo. Lo dices, yo coincido plenamente, ¿no? O sea, a ver, la educación es un derecho humano, claro, fundamental, ¿no? Pero además, fíjate, son 3 millones los que directamente reportan en este instrumento, los que dijeron claro a esta encuesta que es por un tema económico. Ojo. Pero hay otros 2.3 millones que tampoco se inscribieron y que son algunas de las razones que veíamos ahí, y muchas de ellas también es un tema vinculado directamente a lo económico, ¿no? O que debería en principio, como bien lo dices, tener una solución más pronta. De tal manera, igual en consonancia con lo que expresabas, no es solo pensar en volver a las aulas cuando las condiciones sanitarias lo permitan, ¿no? Sin duda. Se trata de diseñar y de poner en práctica el sistema educativo que no estaba preparado para esto, ¿no? Claro. O sea, uno que subsane los retrasos, que permita la adaptación a las nuevas condiciones, los conocimientos y las habilidades que ya no pueden esperar, de ponernos al nivel de un mundo que va muchos pasos bueno, ahí adelante. Ya estás soñando, Vicente. Ya, de verdad que bueno, ya te me fuiste de largo, ¿eh? No. A ver, y mira que no estoy diciendo es el más alto de los sistemas educativos. Quiero decir, oye, uno que te acompase con la realidad en la que estás viviendo, empezando porque los que deben estén. Claro. Y hay 5.2 millones. Con que pudieran estar con que pudieran seguir con los estudios, por malos que sean en este momento, yo me daría por bien servida. Ojalá que lográramos, aunque sea eso. Mi querido Vicente, te mando un fuerte abrazo a una sana distancia. Que estés muy bien. Nos escuchamos la próxima semana nuevamente. Me da mucho gusto verte, Andrea. Un muy fuerte abrazo. Cuídate. Hasta pronto.